Hola, buenas noches. Mi nombre es Dairon Berna, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Baja California, de la Facultad de Ciencias Administrativas, y en la noche de hoy estaré explicándoles el reporte número 6 de la asignatura de herramientas para la inteligencia de negocios, de cómo emplear segmentadores en Power BI para un diseño de dashboard. A modo de introducción, podemos decir de que Power BI es una plataforma de análisis empresarial y business intelligence desarrollada por Microsoft que sirve para conectar, limpiar y transformar datos de diversas fuentes como Excel, bases de datos o sistemas en la nube y convertirlos en gráficos de informes interactivos y visuales. Facilita enormemente la toma de decisiones. Como objetivo principal de Power BI es convertir fuentes de datos dispares en información coherente, visual e interactiva para facilitar la toma de decisiones empresariales basadas en datos. Permite además conectar, modelar y visualizar datos en tiempo real, transformando números complejos en informes y cuadros de mando atractivos. En este caso, el reporte número 6, se desea transmitir los conocimientos de cómo emplear segmentadores en Power BI para diseños de dashboard. Los segmentadores en Power BI son controles visuales interactivos que permiten filtrar los datos directamente desde el lienzo del informe. Son esenciales para dotar de dinamismo un dashboard, facilitando a los usuarios finales explorar métricas específicas como fechas, regiones o categorías sin necesidad de abrir el panel general. Bueno, pasos para crear un segmentador. El primer paso es seleccionar el icono en el panel de visualizaciones, dar clic en el icono de segmentación de datos, que suele tener forma de embudo o lista. Paso 2, se arrastra el campo desde el panel datos, se arrastra el campo que se desea analizar, ejemplo, categoría, región, fecha, hacia el cuadro campo en la configuración de visualización. Y como tercer paso tenemos que, la interacción automática, al seleccionar un valor en el segmentador, todos los demás gráficos de la página se filtrarán automáticamente para mostrar solo esos datos. A modo de evidencia tenemos, como esta primera explicación con capturas de pantalla de cuáles fueron los pasos que se fueron siguiendo para justamente hacer visibles estos segmentadores según la meta. Se debe abrir la meta 3.1, que fue con la que se trabajó la vez anterior y donde se utilizó el diseño de gráficos de Power BI para identificar tendencias y patrones en los datos. En la pantalla de nuestro PC se va a visualizar el dashboard con 3 gráficas realizadas y en el lado derecho de la pantalla se debe escoger en el panel de visualizaciones el icono identificado como segmentación de datos, que suele identificarse como una ventana y en el borde inferior derecho presenta un pequeño embudo. Se visualizará en la pantalla un recuadro en gris que será, si al del clic se visualizará un recuadro en gris que será la representación del segmentador sin ser aún alimentado con los datos que se solicita en la meta. Ya para configurar el segmentador, según orienta la meta, se debe alimentar con el campo género que se encuentra en el panel de datos y se debe seleccionar y arrastrar hasta el espacio campo ubicado en el panel de visualizaciones, mostrándose de manera automática en el segmentador los datos que contiene el campo género. Aquí como segundo paso y como otras evidencias, se muestran aquí las capturas de pantalla de lo que se fue realizando. Y la explicación sería que, siguiendo los pasos que se indican en la meta, nuevamente se debe acceder a panel de visualizaciones para crear un segmentador por plataforma. Nuevamente repetimos los pasos antes expuestos, accediendo al panel de visualizaciones, al icono segmentación de datos, dar clic en él y se visualizará en la pantalla un recuadro gris que será la representación de nuestro segmentador. Se debe acceder al panel de datos y escoger el campo plataforma para alimentar con esos datos el recuadro de nuestro segmentador, arrastrando el campo plataforma del panel de datos al espacio campos del panel de visualizaciones, mostrándose de manera automática en el segmentador los datos que contiene el campo plataforma. Como tercer paso tenemos que, igual, siguiendo con el quinto paso de la meta, se solicita que se debe crear un nuevo segmentador. Realizando nuevamente los mismos pasos, se debe acceder al panel de visualizaciones, dar clic en el icono segmentador de datos, se visualizará
en la pantalla un recuadro gris que será la representación del segmentador. Desde el panel de datos accedemos al campo nombre y lo arrastramos hasta el panel de visualizaciones en el apartado campo, visualizándose de manera automática en el segmentador los datos que contiene el campo nombre. Como cuarto paso tenemos entonces, que bueno, aquí son muchas fotos, muchas capturas de pantalla las que tomé. Tenemos que una vez que se tienen los segmentadores con los datos listos, se debe aplicar el formato condicional. Para ello se debe acceder al panel de visualizaciones, al icono en forma de brocha, para dentro del espacio columnas seleccionar el icono FX, que normalmente se representa en Excel y aquí en Power BI como fórmulas. Se le debe dar clic y se visualizará una ventana emergente con el cual se dará color a las gráficas según un criterio que cumplan. Se debe configurar en los campos estilo de formato con la opción reglas y en el espacio en qué campo debemos basar esto, se debe seleccionar suma de ventas totales. En mi caso, por ejemplo, según la PC que estoy utilizando, me aparece recuento de ventas totales. En el espacio resumen se debe seleccionar la opción suma, pero en mi caso, según la PC que estoy utilizando, me aparece recuento. Se termina la configuración del cuadro emergente y en el espacio nuevas reglas se debe dar clic para trabajar con los operadores relacionales según los datos proporcionados en la meta y capturándolos en los espacios que correspondan, seleccionando para cada una de las reglas establecidas un color diferente según orienta la meta, identificando así con cada condición según los segmentadores un dato diferente. Por ejemplo, en este caso se permitirá identificar que los géneros con menor volúmenes de venta serán identificados de color rojo. Para establecer una nueva regla se debe acceder al espacio nueva regla para que se visualice el renglón para capturar los datos e identificar la condición en el segmentador con un color, en este caso amarillo. Esta regla específica identificará los géneros con desempeño intermedio o aceptable. Nuevamente se repite los mismos pasos en la tercera regla, según la meta, capturando los datos que se proporcionan en la meta, siendo el color verde quien identificará los géneros con mejor desempeño en ventas. Se hacen pruebas de las gráficas según los datos recopilados en los segmentadores y las capturas realizadas en el formato condicional. Que bueno, de eso también hay capturas de pantalla ya antes expuestas. Como resultado de conclusiones, podemos decir que emplear segmentadores en Power BI es fundamental para el diseño de dashboard. Permiten a los usuarios filtrar, explorar y explorar datos de forma interactiva en tiempo real. Transforman gráficos estáticos en herramientas dinámicas de autoservicio, mejorando la forma de decisiones sin necesidad de modificar consultas. Dentro de los beneficios claves de los segmentadores, bueno, podemos decir que, bueno, interactividad y exploración permiten a los usuarios finales, consumidores del dashboard, elegir qué información ver, cómo regiones, fechas o productos específicos, adaptando el análisis a sus necesidades. Actualización en tiempo real, bueno, al hacer clic en un segmentador, todas las demás visualizaciones de la página se ajustan instantáneamente para reflejar los datos seleccionados. Optimización del espacio, bueno, en lugar de saturar el diseño con múltiples gráficos, un solo segmentador permite ver detalles ocultos en un formato compacto. También tenemos la diversidad de formatos que bueno, se pueden adaptar al diseño del panel usando listas, menú desplegables, barras deslizables para rangos numéricos o de tiempo o botones visuales con imágenes. Sincronización global. Los segmentadores se pueden configurar para que los filtros aplicados en una página afecten automáticamente a otras páginas del mismo reporte. Pasando entonces a los anexos. Bueno, aquí tenemos el grupo de fotos o de capturas de pantalla, mejor dicho, como evidencia de la meta realizada.
según lo que se solicitaba. Ajá. Y bueno, como... Ajá. Y al final, bueno, están entonces acá las referencias que se utilizaron. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado mi presentación.